Buenos días, soy el doctor Pedro Daniel Sangroniz, profesor de la Cátedra de Cardiología de la Facultad de Medicina. En esta oportunidad vamos a evaluar el tema Cardiopatía Isquémica 2, síndromes coronarios agudos, y los mismos, debido a su jerarquía y extensión, serán divididos en dos partes. En esta oportunidad, la primera parte. Como siempre, esta y otras charlas las pueden encontrar, además de en la página de la Cátedra Clínica Médica, en cardiología-un. En la pestaña de grado podrán encontrar esta y muchas otras charlas. Por otra parte, recientemente hemos publicado y estamos difundiendo el Manual de Cardiología para el Estudiante, generado, producido y difundido por todos médicos de la Cátedra de Cardiología, de mucha utilidad para los temas que les corresponde dedicar a ustedes. Bien, dentro de las formas de presentación de la cardiopatía isquémica, vimos en la clase anterior que la presentación es entre pacientes asintomáticos, síndromes coronarios crónicos, síndromes coronarios agudos y la presentación como muerte súbita. Sin lugar a dudas, los síndromes coronarios agudos juegan un rol fundamental en el día a día de este tipo de pacientes, y a ellos nos vamos a referir en el día de hoy. Esta clasificación fue la que un poco ayudó a organizar y a ordenar a los cardiólogos. Fue presentada en una revista de mucha trascendencia, Lancet, en el año 2001. Hasta esta época había múltiples clasificaciones de síndromes coronarios agudos, cada autor generaba una diferente, lo cual no permitía tener una unificación en los conceptos. Esta clasificación fue muy interesante porque, basándose en la presentación como disconfort isquémico, el diagnóstico operativo era que si un paciente tenía un disconfort de tipo isquémico, estábamos en presencia de un síndrome coronario agudo. Y acto seguido, el electro es el que permite clasificar en dos grandes grupos: los que tienen sobreelevación del ST en ese electro sacado al ingreso, de aquellos que no lo tienen. Y esto diferencia dos grandes grupos. Los que tienen supradesnivel del ST habitualmente van al infarto de miocardio convencional tipo Q, y los que no tienen sobreelevación del ST evolucionan o a un infarto no Q o a una angina inestable, como ya vamos a ver. Con respecto a la fisiopatología, como ya vimos también en la clase anterior, la aterosclerosis es el sustrato subyacente en casi todos los pacientes con cuadros coronarios agudos, pero la placa aterosclerótica no crece lenta y progresivamente, sino que el evento inicial en estos cuadros es la rotura o fisura de esa placa, lo cual lleva a la exposición del colágeno, y esto estimula de manera inmediata la activación plaquetaria, la cadena de coagulación y finalmente la formación del trombo. A grandes rasgos, cuando el trombo es oclusivo, el infarto se presenta con supradesnivel del ST y termina en un infarto tipo Q. Cuando el trombo es no oclusivo, el paciente se presenta con un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST y después termina en angina estable o infarto no Q, como ya vamos a ver. Acá pueden ver una vieja diapositiva del año 1990, cómo tienen a la izquierda la placa aterosclerótica convencional y en el medio el accidente de placa. La placa está conformada por un core lipídico, en su interior hay macrófagos, y las fuerzas y la rotura va asociada y se presenta luego de esa fisura un coágulo, un trombo. Y como dije, si la fisura es mayor o de gran jerarquía o muy importante, el trombo podrá ser oclusivo. Si es menor, el trombo podrá ser suboclusivo, causante de cuadros como angina inestable o infarto sin elevación del ST. ¿Qué hace que un paciente debute con una fisura mayor o una fisura menor? No ha sido posible establecer hasta el día de hoy con certeza, ya que no es claro por qué algunos hacen eso y algunos hacen una cosa y otros otra. Sin embargo, la mortalidad está claramente que es diferente en los síndromes coronarios con supra, sin supra y en la angina estable. Fíjense, la mortalidad a 6 meses en el estudio Grace con más de 40.000 personas,
la mortalidad en el infarto con elevación del ST rondó el 12%, la mortalidad de los síndromes del infarto agudo sin elevación del ST el 9%, y la angina estable tiene una mortalidad muy inferior, entre el 4 y el 5%. Bien, me voy a referir entonces en esta oportunidad y en esta primera presentación a los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST. El síntoma primordial, principal por el cual consultan estos pacientes, al igual que cuando vimos las generalidades y la angina crónica estable, es el dolor de pecho, el dolor torácico localizado en región precordial, como ya lo vimos. Hay que saber evaluar ese dolor, interrogar todas las características principales, el carácter, la localización, cómo y a dónde irradia, las circunstancias en que inicia, la velocidad de instalación, la intensidad, si es una cosa leve, 1, 2 para 10 o 8, 9, 10 para 10, con qué factor se agrava o con qué factor se atenúa, cuánto dura y cuáles son los síntomas acompañantes. Los síntomas acompañantes pueden ser, como ya vimos, de insuficiencia cardíaca, o sea que un síndrome coronario agudo que se asocia a insuficiencia cardíaca, paciente consultará por dolor torácico, pero además disnea, ya nos está hablando de un mayor compromiso de la función ventricular y de una mayor gravedad probablemente. Muchas veces pueden asociarse a síntomas neurovegetativos, como sudoración, palidez, náuseas, vómitos, deseo defecatorio y obviamente la sensación de muerte inminente. Y a veces se pueden acompañar de otras complicaciones como palpitaciones, síncope, embolias, por ejemplo, cuando el dolor se asocia a algún tipo de arritmias. A menudo faltan. ¿Puede un síndrome coronario agudo presentarse sin dolor? Sí. A menudo no tiene dolor. A menudo no están estos síntomas, pero también a menudo son la única manifestación y se les llama equivalentes anginosos. O sea, ¿puede un síndrome coronario agudo, paciente con síndrome coronario agudo, consultar solamente por disnea y mareos? Sí. Entonces, tener en cuenta que los síntomas pueden ser acompañantes y a veces la única manifestación del cuadro. Cuando vimos la clasificación inicial de Ham presentada en Lancet del 2001, yo se las conté, se las mostré y ahora nos vamos a referir a los pacientes sin elevación del ST, que son la flecha que va hacia la izquierda. Cuando vemos la incidencia de los mismos en un estudio clásico realizado hace más de 10 años en los Estados Unidos sobre 2 millones de pacientes admitidos a las unidades coronarias, el 65%, o sea, cerca de 1.3 millones, consultaron por síndromes coronarios agudos sin elevación del ST. O sea, que dos terceras partes de los síndromes coronarios agudos tienen este tipo de presentación. Y como ya dije, la gravedad de los mismos es algo menor que la de los síndromes coronarios agudos con supra, que vamos a ver en la segunda presentación de síndromes coronarios agudos. La fisiopatología ya fue aclarada. Acá una diapositiva donde vemos a la izquierda una angiografía donde se puede ver la rotura de una placa aterosclerótica con un trombo no oclusivo sobreimpuesto, y a la derecha la imagen anatomopatológica de la misma. Bien, vamos entonces a los síndromes coronarios agudos. Como dije recién, dolor torácico es su forma de presentación más clásica. Luego, el diagnóstico diferencial lo voy a hacer con el electrocardiograma. Y cuando hablemos de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, yo puedo tener estas 4 presentaciones. Que el paciente venga con el electro inicial con un infradesnivel del ST, como ven en la diapositiva a la izquierda, con ondas T negativas en derivaciones que habitualmente tienen ondas T positivas, con lo que se llama supradesnivel transitorio. Y ustedes me dirán, pero entonces el síndrome con supra. No, porque tiene supra, pero solamente de segundos o minutos eso cede y a eso se le llama supratransitorio. O bien puede venir con un electrocardiograma absolutamente normal. Si el paciente viene fuera del episodio anginoso, puede tener un electro normal, pero estamos en presencia de un síndrome coronario agudo. Por eso la evaluación del dolor, el interrogatorio, hace que esta entidad sea de reconocimiento
clínico. Y de ahí que el interrogatorio juega un rol fundamental. Después, para ver cuál de las dos grandes entidades dentro de estos síndromes es angina estable o infarto no Q, esa información me la va a dar los biomarcadores. Porque los biomarcadores, ¿qué son? Biomarcadores de necrosis. Cuando en los análisis no haya necrosis, o sea, los biomarcadores no se incrementen, vamos a estar en presencia de la angina inestable. Cuando los biomarcadores sean positivos, o sea, estén aumentados, o sea, hay necrosis, vamos a estar en presencia de un infarto agudo de miocardio no Q. Bien, dentro de los métodos complementarios para evaluar a estos pacientes, como ya vimos, el electrocardiograma es el primero, es fundamental y es el que permite el diagrama de flujo entre las dos grandes entidades. Los exámenes de laboratorio que vamos a pedir en estos pacientes son, como vimos en la presentación de angina crónica estable, los mismos, las de rutina. Y acá agregamos los biomarcadores de necrosis, los cuales hoy, en la actualidad, los habituales son la troponina T o I. Y es importante también, como vimos en la presentación anterior, la evaluación de la función ventricular en este tipo de pacientes, la cual consigo o logro hacerla a través de un ecocardiograma bidimensional. Cuando me encuentro con un paciente como esto, o sea, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Son dos. En primer lugar, calmar los síntomas del paciente. Si vino con angina de pecho, calmar los síntomas. Los betabloqueantes son droga de elección, como el atenolol, vía oral, y la nitroglicerina, fundamentalmente si el paciente está con dolor y si está hipertenso o normotenso. Nunca vamos a dar nitroglicerina endovenosa en pacientes que estén hipotensos. ¿Y dónde tienen que estar estos pacientes? En unidades de cuidados críticos, en unidad coronaria o en unidad de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque pueden evolucionar mal y pueden evolucionar hacia el infarto y la muerte. El otro gran objetivo de estos pacientes, del tratamiento de estos pacientes, es revertir el proceso trombótico. Y eso lo voy a lograr con antiagregantes como ser la aspirina y alguno de estos tres: clopidogrel, ticagrelor o prasugrel. Clopidogrel es el más clásico, pero que se usa desde hace casi 20 años, y los nuevos antiagregantes plaquetarios como el ticagrelor y el prasugrel han demostrado algún mayor beneficio, aunque en alguna oportunidad con un mayor riesgo de hemorragias. ¿A qué se llama doble terapia antiplaquetaria? A usar aspirina y alguno de estos tres. Alguno, o sea, uso aspirina y clopi, aspirina y ticagrelor o aspirina y prasugrel. Y además, a estos pacientes los vamos a anticoagular apenas ingresan, con o heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, u otra droga que es muy interesante pero que no está disponible en nuestro país, que es el Fondaparinux. Entonces, ¿cómo trato a estos pacientes al ingreso inmediato? Nitroglicerina si está hiper o normotenso, atenolol por vía oral, aspirina a dosis de 150 a 300 miligramos y clopidogrel, ticagrelor o prasugrel según disponibilidad, y anticoagulación subcutánea o endovenosa. Todo esto tengo que hacer al inicio. Y en estos pacientes hay que hacer lo que se llama la estratificación de riesgo. Esta es fundamental para seleccionar la mejor estrategia de tratamiento. Vamos a ver en qué consiste la estratificación de riesgo. Consiste en identificar los pacientes de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque los pacientes que se presentan con este síndrome coronario agudo sin elevación del ST, constituyen un grupo muy heterogéneo de pacientes, con diferencias importantes en cuanto al riesgo a corto y largo plazo. La importancia de estratificar a los pacientes en grupos de riesgo radica en que se ha demostrado un claro beneficio en los grupos de muy alto, alto y mediano riesgo, aplicando lo que se llama una estrategia invasiva precoz, que ahora vamos a ver en qué consiste. Al contrario, los pacientes de bajo riesgo tienen buen pronóstico, por lo cual probablemente no necesiten ser estudiados de manera invasiva y no necesiten ninguna estrategia de revascularización, o sea, no tengan que terminar
ni en una angioplastia con implante de stent, ni en una cirugía de revascularización miocárdica. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos la estratificación de riesgo? Existen scores de riesgo simples, sumamente útiles en la práctica clínica para ver cuál es el paciente de mayor riesgo del de menor riesgo. Por ejemplo, un score muy utilizado para pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST es un score que se llama score de riesgo TIMI, que analiza 7 variables. Por ejemplo, la edad mayor de 65 le va a dar un punto. Al menos que presente 3 factores de riesgo para enfermedad coronaria, como hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad, le va a dar otro punto. Que ya hayamos demostrado en un cateterismo previo que el paciente tuviera una estenosis coronaria significativa de más del 50%, según esta clasificación, le va a dar otro punto. Que yo vea cambios del ST en el electro, o sea que se haya presentado el ingreso con infranivel del ST, es otra de las variables. Que tenga síntomas anginosos severos, o sea que el paciente viene, le duele el pecho, es de difícil control, repite dolor. La otra es que haya estado usando aspirina en los últimos ya 7 días, o sea que ya esté medicado con antiagregantes plaquetarios, o bien que tenga biomarcadores cardíacos elevados. Esas 7 variables, cuando yo tengo 0, 1 o 2, el riesgo es bajo. Cuando tengo 3 a 4 de las 7, el riesgo es intermedio. Cuando tengo 5 a 7, el riesgo es alto. Este es uno de los scores que existen. Y fíjense con qué claridad el score de riesgo TIMI diferencia. Acá en el eje de las abscisas tienen la cantidad de factores de riesgo que definió el TIMI, o sea que tuviera ninguna de las variables o las 7. Y en el eje de las ordinadas, muerte, infarto y revascularización de urgencia. Fíjense cómo a medida que el paciente tiene más de esas variables analizadas, como el riesgo de este punto final combinado, que es muerte, infarto y necesidad de una revascularización, aumenta. Miren la diferencia entre los de bajo riesgo, que tienen entre 4 a 8%, contra los de alto riesgo, de 26 al 40%, que les pase algo de ese punto final combinado. Bien, hay otros scores, como el score de riesgo Grace, que toma diferentes variables: la edad, la frecuencia cardíaca, el valor de creatinina, lo que se llama la clase Killip y Kimball de insuficiencia cardíaca, la presión sistólica. Bueno, esto también permite, según lo que yo voy encontrando, clasificar en riesgo. Y fíjense cómo este score, que es otro, el Grace, como los pacientes de bajo riesgo son aquellos que tienen un puntaje menor o igual a 108, y miren el porcentaje de mortalidad intrahospitalaria, extremadamente bajo, menos del 1%. Pero fíjense, los que tienen categoría de riesgo alta, con un score Grace mayor a 140, la mortalidad intrahospitalaria ya es mayor al 3, o sea, más de 3 veces de riesgo de mortalidad intrahospitalaria. En lo de abajo, la mortalidad a 6 meses. O sea, fíjense cómo los scores permiten identificar riesgo. Y acá, como vean que uno puede disponer fácilmente de aplicaciones que uno puede tener en el celular, para entonces no tener que acordarse de todas estas cosas. Uno tiene su paciente delante de uno y simplemente poniendo qué cosa es positiva o no en el celular, inmediatamente les da el score de riesgo, y ustedes ya saben muchas veces qué estrategia utilizar, cómo seguir, y también tener claro qué le puede pasar a mi paciente. Fíjense que ambos scores tienen aplicaciones disponibles en los celulares. Y también hay uno que utilizamos con mucha frecuencia, que es uno que salió en las guías europeas de 2015, que clasifica en 4 grados: muy alto riesgo, riesgo intermedio y bajo riesgo. ¿Y cómo es? Simplemente cuando tiene uno de estos eventos, una de estas características, lo coloca en ese riesgo. ¿Qué es tener muy alto riesgo? Por ejemplo, que el paciente tenga angina refractaria. ¿Qué quiere decir angina refractaria? Aquel paciente que ingresa, yo le pongo todo el tratamiento: atenolol, nitroglicerina, aspirina, clopidogrel, ticagrelor y anticoagulantes, y el paciente sigue refiriendo episodios anginosos, o sea, es refractario al tratamiento médico.
Otra característica, que por ejemplo haga insuficiencia cardíaca severa, que venga con dolor y por ejemplo edema de pulmón. Ya me está claramente demostrando que el territorio coronario en riesgo debe ser elevado, debe ser importante. O que el dolor se asocie a arritmias malignas, o que haya debutado con paro cardíaco, o que tenga inestabilidad hemodinámica, o sea, 90 de sistólica, taquicárdico por ingresar en shock, o bien que tenga cambios dinámicos en el ST, o sea, que el paciente haga, incluyendo el supertransitorio, que haga infradesnivel, que después de pronto haga onda T negativa, o sea, eso ya me lo va a colocar en muy alto riesgo. Los de alto riesgo son fundamentalmente los movimientos de biomarcadores, o sea que el paciente tenga troponina elevada, entonces eso ya me está confirmando que estamos en presencia de un infarto sin elevación del ST. Acuérdense que siempre el infarto es de mayor riesgo que la angina inestable. Después que haga cambios dinámicos también en el ST o en la onda T, acá agregamos la onda T, aunque sean sintomáticos o silentes, o bien que tenga un score Grace, esta clasificación involucra el score Grace, mayor de 140, que si recuerdan, el score Grace mayor de 140 es un alto riesgo según ese score. Bien, si el paciente no tiene ni muy alto riesgo ni alto riesgo, veamos cuáles son los de riesgo intermedio. La diabetes, la insuficiencia renal con un clearance menor a 60, un deterioro de la fracción de eyección, o sea que le hacemos un eco y tiene fracción de eyección menor de 40, o bien que tiene clínica de insuficiencia cardíaca, pero no tan grave como en el de muy alto riesgo, o sea, tiene algo de taquicardia, tiene algunos rales crepitantes vivasales, o bien que el paciente haya sido un infarto y nuevamente hace angina postinfarto, o bien que tenga una intervención coronaria percutánea, o sea, una angioplastia previa, eso ya me lo coloca en riesgo intermedio, o una cirugía de revascularización previa. Cualquiera de esas características me define al paciente como riesgo intermedio. O un score Grace también intermedio. ¿Y qué es bajo riesgo? Cualquier característica no mencionada previamente. Si un paciente no tiene nada de esto, simplemente consultó por dolor, pero sin cambios en el electro, sin movimiento enzimático, sin angioplastia previa, sin diabetes, sin insuficiencia renal, sin insuficiencia cardíaca, ese paciente va a ser de bajo riesgo y en el cual no vamos a tener que progresar demasiado con los estudios. Entonces, cuando dije hoy que los pacientes de muy alto riesgo y riesgo intermedio se beneficiaban con una estrategia invasiva, ¿qué es una estrategia invasiva? Consiste en, a todos estos pacientes, realizarles una angiografía coronaria, una cinecoronografía, y si la anatomía coronaria es adecuada, llevar a cabo una revascularización. ¿Qué quiere ser adecuada? ¿Qué es factible de realizar un tratamiento de revascularización? ¿Cuál? Bueno, será angioplastia coronaria o cirugía según el monto de daño coronario. Después vamos a referirnos a cada una de estas aplicaciones. Y está una estrategia que es más conservadora, que vamos a dejar para los pacientes de bajo riesgo. Entonces, le hacemos tratamiento farmacológico y solamente si el paciente presenta síntomas de isquemia espontáneos, o sea, repite dolor, o yo le hago una prueba de esfuerzo más adelante, recién ahí le haríamos la angiografía coronaria. Esto lo dejo solamente dedicado a los pacientes de bajo riesgo. En general, a los pacientes de riesgo intermedio, alto o muy alto, a esos pacientes todos van a ir a realizarse una angiografía coronaria. A mayor riesgo, más rápido debemos realizarla. ¿Por qué? Porque más rápido ese paciente puede evolucionar mal. Y fíjense, a los pacientes de muy alto riesgo, como vimos recién, con cualquiera de estas características, la estrategia invasiva es ser inmediata, o sea, llega, lo trato y en menos de 2 horas tengo que tratar de llevar ese paciente al servicio de hemodinamia para hacerle una angiografía, para hacerle un cateterismo, rápido, menos de 2 horas. Cuando los pacientes son de alto riesgo, no es una emergencia, tengo un poco más de tiempo y a ese paciente se lo puedo hacer de manera temprana dentro de las primeras 24 horas. Cuando el paciente es de riesgo intermedio, apura aún menos y lo puedo tratar inicialmente y hacerle el cateterismo dentro de las primeras 72 horas. ¿Está claro? Esto va diferenciando el riesgo y en base al riesgo la necesidad de conocer de manera inmediata, temprana o más selectivamente la angiografía coronaria para de esa manera saber
qué anatomía coronaria tiene y qué estrategia tendré que usar. Acá pueden ver un ejemplo de lo que se obtiene en una angiografía coronaria. Este paciente llegó, era de riesgo alto, se le hizo un cateterismo y fíjense, esta es la arteria descendente, esta es la coronaria izquierda, esta es la descendente anterior, tiene una lesión crítica del 99% en el tercio medio de la descendente anterior. Ahí la tienen señalada con el... Pero también puede tener este otro paciente que vino, también tenía riesgo alto, se le hizo un cateterismo y tenía lesiones en la circunfleja. 2 lesiones, una antes de esa rama y otra después. Entonces fíjense que la angiografía coronaria me va a permitir cuantificar la enfermedad coronaria y en base a lo que encontramos definir la mejor estrategia. Este paciente, en cambio, tiene también enfermedad de 2 vasos, una lesión ahí en la descendente anterior, crítica, muy importante, y una lesión acá en la circunfleja. Este paciente tiene lo que se llama enfermedad de 2 vasos. Bien, cuando vemos tipo de revascularización, o sea, le solicitamos la angiografía coronaria para evaluar monto de compromiso coronario, o sea, cantidad de enfermedad, cuántas obstrucciones hay en cuántas arterias coronarias. En base a lo que encontramos, vamos a hacer el tipo de revascularización. El tipo de revascularización en este tipo de cuadros, fíjense bien que hablamos de revascularización. Son la intervención coronaria percutánea, en la gran mayoría de los casos hoy en día con implante de stent, y la otra es cirugía de revascularización miocárdica. ¿Qué es lo que habitualmente encontramos cuando vemos todos los pacientes que van a la estrategia invasiva con angiografía? Un 30% de los pacientes tienen lo que se llama enfermedad de un vaso, o sea, compromiso o de la coronaria derecha, o de la descendente anterior, o de la circunfleja. Un 10% tienen coronarias normales, o sea que a pesar de que yo le hice una angiografía, no encuentro lesiones coronarias significativas y la enfermedad puede estar, por ejemplo, en la microcirculación o el paciente puede tener espasmo coronario. En estos dos grupos, la indicación es simple. Los pacientes con enfermedad de un vaso van a ir a recibir una intervención coronaria percutánea, muchas veces en el mismo momento que le hacemos el cateterismo. Y los pacientes con coronarias normales van a recibir tratamiento médico y van a poder ser dados de alta, en general precozmente. En el medio tengo un 50% que tiene enfermedad arterial coronaria de múltiples vasos. ¿Qué hablamos cuando hablamos de múltiples vasos? Que tengan por lo menos compromiso de 2 o 3 de las arterias coronarias. Y en un 10% los pacientes que tienen lo peor, que es la enfermedad de tronco la coronaria izquierda. La coronaria izquierda, en su origen, da sus 2 ramas terminales, la descendente anterior y la circunfleja. Cuando el comprometido es el tronco, imagínense que casi el 70% de la circulación coronaria va a estar comprometida si ese tronco se tapa. O sea que estos dos grupos, la enfermedad de múltiples vasos y la de tronco, son las peores presentaciones que podemos encontrar. ¿Y qué hacemos en estos casos? Bueno, hay diferentes opciones, por eso se las quiero contar. A veces es hacer en el momento lo que se llama angioplastia o intervención coronaria percutánea del vaso culpable. En base a los cambios en el electro y en base a la característica de la lesión, si tiene trombo, si es una placa irregular, anfractuosa, definimos cuál es la culpable y tratamos la culpable. A veces, en el mismo acto, si tiene lesión de 2 vasos o de 3, ponemos un stent en cada una de las lesiones. A veces, por la cuestión angiográfica, por el tipo de placa, el tipo de lesiones, definimos que lo mejor es hacer una cirugía, o sea, mandar a operar al paciente poniéndole bypass, y a veces se hace angioplastia de vaso culpable y si las otras lesiones son de muy difícil tratamiento por angioplastia, el paciente finalmente va programado a cirugía. O sea que hay una infinidad de posibilidades según la anatomía coronaria que encontramos en esos pacientes. ¿Qué es importante para definir qué tipo de intervención realizar? Trabajar con un heart team. ¿Qué es trabajar con un heart team? Trabajar en equipo,
entre el cirujano cardiovascular, que es el que hace las cirugías, el cardiólogo intervencionista, que es el que implanta los stent, y el cardiólogo clínico. Entonces, cuando tenemos un paciente discutible o dudoso, lo mejor es trabajar en equipo para poder ofrecer la mejor indicación al paciente. Bien, también vamos entonces a definir un poco cuál es el tratamiento farmacológico que le vamos a dar a estos pacientes antes del alta. Dijimos que de entrada estos pacientes tenían que recibir drogas antiisquémicas, betabloqueantes y nitratos. Los betabloqueantes con la finalidad de lograr una frecuencia cardíaca entre 55 y 60 latidos, y ahí tenemos el atenolol, carvedilol, bisoprolol y un montón de posibilidades para tratar a estos pacientes. Siempre recordar los efectos indeseables de los betabloqueantes, el cuidado en los diabéticos, cuidado en los pacientes con enfermedad vascular periférica, cuidado en los asmáticos o enfermedad pulmonar obstructiva crónica por los posibles efectos indeseables. Y siempre también cuidado con la suspensión brusca de estas drogas porque pueden dar un rebote. Con respecto a los nitratos, tenemos diferentes presentaciones. Los de acción corta, fundamentalmente la presentación sublingual, es cuando un paciente tiene una crisis de Angor. Y los de acción prolongada son para prevenir crisis de Angor, que tenemos también la nitroglicerina en forma prolongada, el mononitrato de isosorbide o el dinitrato de isosorbide. Y después también en estos pacientes damos el tratamiento que es para prevención de eventos. O sea, el anterior era para tratar la isquemia y esto es para prevención de eventos. Bueno, los antiagregantes plaquetarios, que los habíamos empezado ya al inicio, la aspirina y algunos de los tres que les conté, que son los inhibidores del receptor P2 y 12, clopidogrel, prasugrel o ticagrelor, uno solamente de los tres. Con respecto a la anticoagulación, la hacemos las primeras 48 a 72 horas y después lo suspendemos. Esos pacientes no van a necesitar anticoagulantes. Sí le vamos a dar a todos estos pacientes estatinas, que son recomendadas independientemente del LDL y siempre con el objetivo de llevar un LDL a menos de 70 miligramos por ciento. Si no lo logro con estatinas sola, debo agregar otra droga, por ejemplo, como el ezetimibe. Y cuando están indicados los inhibidores de la enzima de conversión, por ejemplo, cuando el paciente, además del síndrome coronario agudo, es hipertenso, tiene síntomas de insuficiencia cardíaca o, por ejemplo, es diabético, en estos subgrupos han demostrado beneficio al agregar este tipo de drogas. Bueno, acá finalizo entonces la primera presentación de síndromes coronarios agudos sin supra, en donde me referí fundamentalmente a, de síndromes coronarios agudos, en donde me referí fundamentalmente a los síndromes sin supra. En la próxima presentación vamos a hablar sobre los síndromes coronarios agudos, pero con supra a nivel del ST.